curva de persecución. Entonces, en este caso yo le dije que íbamos a tener dos objetos. Íbamos a tener un objeto que perseguía a otro objeto. Entonces, en este caso, para hacerlo un poco más ilustrativo, un objeto, en este caso va a ser una persona que va a estar corriendo. Y el otro objeto, en este caso, va a ser un perrito. Un perrito que está persiguiendo. Supongamos que hay un perrito con su mascota. Entonces, los dos están a una cierta distancia. Y en este caso, el humano se pone a correr en una cierta línea recta. Entonces, queremos encontrar la trayectoria que seguiría ese perrito. O sea, en este caso, ese perrito va a estar persiguiendo al humano. Entonces, queremos ver cómo va a ser esa curva. Y si uno supone, por ejemplo, que la velocidad del perrito es mayor a la del humano, uno esperaría que en algún momento se pudieran encontrar los dos. Obviamente, si el humano tiene mayor velocidad, entonces probablemente nunca lo va a encontrar. Pero en este sentido, la idea, como les dije, es encontrar esa trayectoria, la trayectoria de ese perrito. Aquí, como digo, lo es simplemente es una cosa ilustrativa, porque en realidad esto se puede generalizar a cualquier objeto que persiga otro objeto. Pero eso en principio, la idea es obtener una solución, bueno, primero un modelo acerca de qué ecuación diferencial tengo que resolver para encontrar esa trayectoria, y la solución justamente va a ser esa trayectoria. Entonces, en este caso, como le dije, van a haber dos cosas. Entonces vamos a tener, un ejemplo, en este caso vamos a escribir P persigue a H. Entonces, en este caso, obviamente con P me refiero al perrito y con H me refiero al humano. O sea que me estoy refiriendo, si esto lo dibujamos, por ejemplo, en un plano. Bueno, en este caso uno, de acuerdo, bueno, a la relatividad uno puede en realidad elegir cualquier coordenada para esto, tanto para el perro como para el humano. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, que el perrito se encuentra en el origen. Porque de hecho nosotros estamos interesados, como les dije, en esta trayectoria. Entonces vamos a suponer que las condiciones iniciales se dan en el origen. Entonces aquí se va a encontrar el perrito. O sea, se va a encontrar en el 0, 0. Y el humano en este caso, digamos que se va a encontrar por acá, en otra coordenada. Entonces se va a encontrar en un b, 0. Este sería el humano. Entonces, como les dije, eh, esto sería en el inicio. Esto sería para t igual a 0. Pero para un t mayor, este humano debería empezar a correr, 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 correr. Y en este caso, bueno, así intuitivamente, si el perrito está acá, de alguna forma en reposo, uno esperaría que a medida que va aumentando el tiempo, la curva sea una cosa de este estilo, de forma visual. Uno esperaría eso. Por ejemplo, no sé, pues si el humano se encuentra acá, el perrito ya debería estar persiguiéndolo por acá. Si esto se encuentra, el humano se encuentra más acá, entonces el perrito debería empezar a moverse un poquito más hacia arriba. Ahora, si el humano avanza más, entonces uno esperaría que el perrito avanzara más hacia arriba. Entonces por eso se va a ir formando como una curva de este estilo. Que de hecho vamos a ver después que justamente la curva es así. Pero necesitamos encontrarla exactamente. O sea, necesitamos encontrar una curva matemática. Entonces, este va a ser como la condición inicial. Entonces, en un principio vamos a tener, bueno, aquí en este caso vamos a tener, por ejemplo, el eje X, y aquí vamos a tener el eje Y. Entonces, como le dije que estas van a ser las condiciones iniciales, nosotros esperamos que este primer cero sea x sub 0 igual a 0, y este segundo cero sea y de x sub 0 igual a 0. En este caso, bueno, este x sub 0, como les dije, este va a ser 0. Entonces es como si fuera y de 0 igual a 0. Entonces deberían ser las condiciones iniciales. Bueno, esta debería ser la condición inicial. Y otra cosa que vamos a asumir es que la velocidad que vaya teniendo el perrito va a ser mayor a la velocidad que vaya teniendo el humano. Entonces, como les dije, la idea de esto es que en un momento, algún momento en el tiempo futuro, el perrito debería encontrar al humano. Entonces debería haber aquí una intersección de esas dos curvas. Entonces vamos a tener aquí un parámetro que va a ser b sub p, que en este caso va a ser la velocidad del perro. Y vamos a tener aquí un b sub h, que va a ser la velocidad del humano. Entonces, en este caso vamos a asumir, como les dije, que esto sería una suposición que la velocidad del humano debería ser menor a la velocidad del perrito. Esa suposición vamos a tener. Y además vamos a asumir que como
en un principio, es decir, para t igual a 0, tanto el humano como el perro se encuentran en reposo. Y una vez que el tiempo es mayor que 0, de alguna forma como que ahí estamos diciendo ya, ahora sí corran. Entonces ahí empiezan a correr. Entonces en un principio se encuentran en reposo, especialmente el perrito. El perrito se encuentra en reposo en un momento. Entonces, de aquí, de esta condición, bueno, si estamos asumiendo que estas van a ser de alguna forma las funciones, entonces también vamos a asumir que en un inicio la velocidad del perrito va a ser 0. Bueno, en realidad esto es más que la velocidad, porque en realidad aquí tenemos la derivada de y con respecto a x, no la velocidad, o sea, la derivada de y con respecto a t. Esto realmente se podría interpretar como la velocidad. Esto acá realmente no es la velocidad en sí, pero de hecho esto simplemente podríamos decir que es como la pendiente que vaya teniendo el perrito en un comienzo. En este caso estamos diciendo que su pendiente va a ser 0. ¿Qué significa que sea 0? Significa que si uno dibuja aquí una recta sobre el puntito en el que se encuentra el perro, sería una recta de este estilo. Así que podríamos decir que en un inicio el perrito va a estar mirando al humano y se va a encontrar en reposo. Entonces en realidad esa sería como la interpretación de esta pendiente igual a 0. Sería el perrito mirando al humano y en reposo. Entonces pongamos aquí como interpretación. El perro está mirando al humano y está en reposo. Sería más que nada como la interpretación de esto acá. Porque como les dije, esto no necesariamente es la velocidad en sí, porque la velocidad siempre es con respecto a un parámetro t, de tiempo. En este caso estamos hablando de la derivada en x. Y en este caso x no es el tiempo, sino que sería esta dimensión de acá. Sería esta otra dimensión espacial dentro de este plano. Entonces aquí ya tenemos harta información. Ahora la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a construir un modelo? Porque aquí simplemente hemos identificado cuáles van a ser las variables, que usualmente se llaman las variables de estado, las variables que van a estar interaccionando con este modelo y cuáles son las variables que nosotros queremos saber. Entonces, en principio nosotros queremos saber esta curva. Esta es la que nosotros estamos interesados en conocer. Se la pregunta, bueno, ¿cómo obtengo un modelo para esta variable de estado? En este caso, esta trayectoria que va a seguir el perrito. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, para un t mayor que 0, de hecho podríamos tomar aquí el mismo dibujito, en realidad tomemos toda esta parte de acá, copiar. Entonces, por ejemplo, para un t, voy a borrar esto de aquí, para un t mayor que 0 uno esperaría, bueno, que el humano ya se encuentre, no sé, si aquí dibujamos, bueno, nosotros dijimos que este humano va a estar corriendo por toda esta recta acá, bueno, de aquí hacia arriba. Entonces uno esperaría que, bueno, para un cierto t, ya el humano ya se encuentre por acá. Es decir, se va a encontrar, va a seguir dentro del eje X, así que va a seguir en B, pero se va a encontrar en otra coordenada. Entonces, en este caso, como estamos diciendo que va a tener una velocidad constante BH, uno esperaría que para un tiempo t mayor que 0, en I haya recorrido, es decir, todo esto que haya recorrido acá haya sido BH por t, de acuerdo a la clásica velocidad, a la clásica fórmula de velocidad, de que la velocidad es igual a la distancia partido en tiempo. Entonces, la distancia en este caso debería ser justamente BH por t. O sea que esto debería ser BH por t. Eso uno esperaría para un tiempo mayor que 0. Y en ese sentido uno esperaría que, bueno, el perrito ya se encuentre quizás por acá, por decir algo. Dice que, por ejemplo, ya haya recorrido todo eso, pero en realidad, si hacemos mejor el dibujito, quizás se encuentra por acá, en un X y en un Y de X. Por ahí debería encontrarse. Entonces lo primero que podemos identificar aquí es la pendiente que se va a ir trazando siempre a medida que este objeto se vaya moviendo, a medida que el humano se vaya moviendo. Por ejemplo, en este caso nosotros siempre vamos a tener una recta así, así que juntamos este puntito con este puntito. Obviamente si este después aumenta por acá y te va a estar por acá, va a haber otra recta. Entonces en realidad vamos a tener como una recta para distintos tiempos. Entonces lo primero que, como le dije, lo podemos identificar acá es una pequeña recta. Entonces una recta que sigue para allá. Bueno, en realidad dejemos solo así, pero en realidad es una recta de este estilo, que pasa por esos dos puntos. Entonces, en esta recta, como le dije, vamos a tener una cierta pendiente. Entonces lo primero que podemos identificar es justamente esa pendiente.
Entonces esto va a tener una pendiente m. Una pendiente, que obviamente va a ir modificándose para cada tiempo, como les dije. Entonces en este caso, ¿cómo uno construye una pendiente? Bueno, aquí hay que acordarse de la clásica fórmula de pendiente que uno suele ver en la matemática de colegio. Que en este caso hay que considerar, bueno, hay que considerar la coordenada de este punto y la coordenada de este punto. Entonces en este caso vamos a tener, si uno empieza a hacer la recta, por ejemplo, sería s menos s. Entonces, por ejemplo, sería y de x menos bh por t y dividido por este menos este. Entonces nos queda aquí x menos b. Entonces esto es lo primero que podemos identificar de la trayectoria que debería ir siguiendo justamente este perrito. La segunda cosa que podemos identificar, y esto tiene que ver con cálculo 3, es la longitud de curva. Recordemos que se va a ir trazando aquí una cierta curva. Entonces, justamente nosotros estamos interesados en, bueno, tanto en la trayectoria que va siguiendo este perrito como en su longitud. Y de hecho esa relación me la da justamente esta integral de longitud de curva. Entonces vamos a un pequeño recordatorio acá, de cálculo 3. Entonces pongamos aquí otro color. Recordatorio de cálculo 3. Tenemos la longitud de curva. Longitud de curva del perrito. Que en este caso, como les dije, la longitud curva tiene que ver, bueno, si tenemos una cierta trayectoria que va a ir dada por I de h, o sea, I de h, I de x, entonces hay una cierta integral que me relaciona eso con esto. O sea, que me relaciona la longitud con dicha trayectoria. Que en este caso es la siguiente. Por ejemplo, si tengo la longitud, pongamos aquí una L minúscula. Esta va a ser igual a una integral que va a ir desde, en este caso, 0, que va a partir acá. Y bueno, en este caso pongamos que va de aquí hasta acá. Entonces, bueno, aquí tengo 0 y la integral debería terminar aquí en un cierto x. Y adentro se va a encontrar la norma de la derivada de un cierto vector. En este caso, el vector que nosotros vamos a estar considerando sería, por ejemplo, este de acá. Entonces, aquí nosotros podríamos hacer un pequeño vector. Ese pequeño vector que va a ser justamente r de x igual a x, y de x. Es justamente este de acá. Sabemos que este vector se va a ir modificando para cada tiempo. Entonces, la longitud de curva viene dada justamente por ese vector, pero derivado. Entonces, bueno, adentro no vamos a colocar la variable x, sino vamos a ponerle otra variable, no sé, u. O sea, vamos a tener la derivada de ese vector. Aquí vamos a dejarle un término de un cierto u, que ese u va a ser la variable para la integración. Y va a estar derivado ese vector. Y aquí vamos a poner un diferencial de u. Entonces nosotros conocemos esta fórmula a partir de cálculo 3. Sabemos que esta es la longitud de curva de en este caso de este vector. Ahora, ¿cuál sería la derivada en este caso de esto? De ese vector. Bueno, súper fácil. Primero si estamos diciendo que tenemos r de u, tenemos aquí u y aquí tenemos i de u. Entonces si hacemos la derivada, nos queda aquí 1 y aquí nos queda i de prima de u. Así que si calculamos su norma, sabemos que la norma usual, la norma usual que uno puede encontrar en este caso en el plano, porque nos encontramos en el plano, sería esta al cuadrado más esta al cuadrado y todo eso en raíz. Entonces nos quedaría la raíz de 1 al cuadrado más i de prima al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado obviamente es 1, entonces nos quedaría 1 más, de hecho aquí podríamos escribirlo i derivado de u al cuadrado. Entonces reemplazamos esto acá. Entonces vamos a pegar esto más acá. Entonces aquí nos quedaría como la integral de 0 a x de 1 más esta derivada acá. Esto sería un i de u al cuadrado y un du. Entonces uno dice, bueno, ahora ¿cómo puedo relacionar esto de acá con esto de acá? Entonces, primero que todo, fíjense que la longitud va a estar relacionada con la velocidad, porque bueno, aquí nosotros primero relacionamos esta distancia, la del humano, con su velocidad. Habíamos dicho que, bueno, la velocidad constante, entonces vamos a tener la distancia que va a estar siguiendo ese humano, esa distancia d,
dividido en t. Entonces, obviamente d iba a ser bh por t, que es justamente esta parte de acá. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo con esta curva de acá. Podemos decir, bueno, esta longitud debería ser la velocidad del perrito por t. Entonces, de hecho, vamos a ir a la otra página. Vamos a copiar esto de acá. Entonces, pongamos aquí L está relacionado con la velocidad de P y el tiempo T. En este caso, L, bueno, primero que todo, la velocidad del perrito va a ser L dividido en T. Entonces, esto implica que L va a ser igual a BP por T. Y sabemos que L es justamente la integral. Entonces, es esta integral de acá, de 0 a X, de esa raíz que acabamos de ver. Esto al cuadrado y un du. Y ahora la pregunta, bueno, ahora que tengo esto, nos podemos dar cuenta que también tenemos t. ¿Y por qué tenemos t? Bueno, de acuerdo a la pendiente. De hecho, nos podemos dar cuenta que... ¿Dónde está la pendiente? Bueno, aquí aparece la pendiente. Entonces, vamos a copiar esta pendiente. Recordemos que esta es la pendiente que aparece al unir esta recta con esta recta. Entonces, vamos a ir a otra página. Entonces, en este caso, teníamos la pendiente, que va a venir dada justamente por esta cosa de acá. Pero a su vez sabemos que la pendiente viene dada necesariamente por la derivada de la trayectoria. Entonces sabemos que esto va a ser la derivada de dicha trayectoria. Entonces de aquí puedo despejar el t. Y si puedo despejar el t, lo puedo reemplazar acá. Y ahí vamos a tener un cierto modelo. Entonces, pongamos aquí, si despejamos, ordenamos esto. O sea, si despejamos t, entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que, o sea, vamos a despejar t de esta expresión de acá. Entonces, si la despejamos, obtenemos que el tiempo es igual a, bueno, la derivada de esto. Bueno, en este caso simplemente voy a mostrar la expresión, porque, bueno, es sencillo. Entonces no es necesario estar como tomándonos tiempo para despejar esto de acá. Entonces nos quedaría que el tiempo va a ser igual a la derivada por b menos x partido en bh más i de x. Entonces, como le dije, simplemente sería despejar el tiempo de acá. Entonces ahora simplemente tomamos esta expresión y la reemplazamos acá. Entonces esto implica que vamos a tener esta expresión de acá, pero con ese tiempo de ahí abajito. Entonces nos queda aquí, en este caso vamos a sacar este L de acá, y ese tiempo ahí, como dije, vamos a reemplazarlo. Entonces nos queda aquí un BP, y este tiempo lo vamos a sacar, y vamos a reemplazar este tiempo de acá. Entonces pongamos aquí un paréntesis grande, y coloquemos esta expresión. Que, bueno, aquí me va a quedar sin espacio, entonces pongamos todo bajito. Y aquí cerramos el paréntesis. Y esto igual a toda esta expresión de acá. Entonces aquí voy a borrar esto de acá. Por esto un poquito más acá. Y esto un poquito más acá. Entonces, bueno, tenemos esta expresión de acá. Entonces uno dice, bueno, ya aquí tengo casi un modelo. Porque en realidad aquí me parece una integral. Entonces, ¿cómo resuelvo una ecuación diferencial con esta integral de acá? Entonces lo que podemos hacer es derivar con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, entonces vamos a poder sacar la integral de acá, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí derivamos con respecto a x y nos quedaría la siguiente expresión. Bueno, en este caso de acá, por ejemplo en el lado derecho, simplemente nos quedaría la raíz de 1 más esta derivada. Pero en este caso esta derivada va a ser con respecto a x ahora. Ya no va a ser con respecto a u. Entonces va a ser con respecto a x. Una vez que hayamos derivado y hayamos aplicado el teorema fundamental del cálculo. Nos quedaría de esta forma. Bueno, todo esto está al cuadrado. Y hay que derivar esta expresión de acá. Entonces, en el lado izquierdo, vamos a poner esto un poquito más abajo. En el lado izquierdo nos quedaría, bueno, esta constante BP por... Empezamos a derivar todos los términos que se encuentran acá. Entonces, primero derivamos aquí el i', entonces nos quedaría i' ahora, de b menos x, partido en bh, más
Ahora derivamos esta expresión de acá, o sea, esta expresión de acá, se nos quedaría aquí b' partido en bh, y esta parte de adentro simplemente nos quedaría como menos 1, porque acá hay un menos x. Entonces si derivamos con respecto a x nos queda menos 1. Entonces aquí cambia un poquito esta expresión, y en vez de más va a quedar aquí un menos, por el menos 1. Y luego aquí derivamos esta expresión de acá y nos quedaría b'. Bueno, y todo eso igual a esa expresión de ahí. Entonces, ahora, bueno, aquí hay algo que me estoy saltando. A ver qué me falta acá. Algo que me falta. Espera, déjeme ir para un poquito para atrás. Que aquí me falta una constante porque aquí había algo que se me anulaba. Entonces, me quedaba... Ah, ya. Bueno, en esta expresión de acá, que yo llegué y había reemplazado, aquí me faltó un b partido en h. Claro, cuando uno está despejando el tiempo, lo último es despejar el VH. Entonces al final y al cabo se lo estoy dividiendo tanto a esta expresión como a esta expresión. Entonces aquí me faltó un b partido en h. Ahí sí. Entonces aquí me queda también un b partido en h. Y aquí también me queda un b partido en h. Claro, me di cuenta de eso porque, claro, lo que recordaba es que se me iba este término con este término. Entonces si le faltaba el VH no se podía anular. Entonces, claro, en realidad faltaba porque tenía que despejarlo bien el tiempo de esta expresión. Entonces se me va a ir ese término con ese término de ahí. Así que esto va a ser equivalente a decir que tengo, bueno, BP de esta parte de acá, BH de esta parte de acá, y prima prima, B menos X, y esa integral de ahí. Pongamos aquí simplemente y prima al cuadrado. Y en este caso, aquí podemos despejar un poco. Y nos quedaría simplemente y prima prima de b menos x. Y aquí nos quedaría bh partido en bp. Entonces aquí ya tendríamos una ecuación diferencial. Esta de acá, de segundo orden. Que en este caso, bueno, no va a ser ni una ecuación ni lineal ni nada por el estilo. Pero la pregunta es, bueno, ¿sabemos resolver esta ecuación diferencial? De hecho, bueno, primero que todo, esto sería el modelo. Este sería el modelo. Modelo de la trayectoria del perrito persiguiendo al humano. Entonces, este sería, una vez que uno resuelva esta ecuación diferencial, vamos a poder encontrar justamente esa trayectoria. Entonces, ahora, como les dije, la pregunta sería, bueno, ¿sé resolver esta ecuación diferencial? Y la pregunta es que sí. O sea, la respuesta es que sí. Porque fíjense que esto, al fin y al cabo, se puede dejar como un i' igual a un f de x, y de prima. Que de hecho habíamos visto este tipo de ecuación diferencial en la primera clase cuando vimos ecuaciones de segundo orden. Y lo que uno siempre suele hacer es un cambio de variable. Uno dice, bueno, y' va a ser igual a un cierto b, una cierta función b de x, en este caso. En realidad, bueno, cuando hablaba de b, él siempre lo hacía con respecto a la velocidad, pero en este caso no tenemos el tiempo, sino que tenemos x. Entonces podríamos decir, va a ser igual a un cierto z de x. Para ocupar otra notación y para no decir que eso está relacionado con la velocidad. Entonces podemos hacer ese cambio de variable en esta ecuación diferencial. Y así obtener una ecuación diferencial de primer orden. Y nos encargamos de resolver esa ecuación diferencial de primer orden y luego volvemos con este cambio de variable y tendríamos que resolver otra ecuación de primer orden. Entonces vamos a copiar toda esta expresión de acá. Se va a ir a la otra página. Entonces pegamos esto de acá. Vamos a sacar esto de aquí. Entonces pongamos aquí notar que esta Edo tiene la forma y' igual a una cierta función de x y de prima. Que en este caso SF debería ser BH BP 1 menos i al cuadrado. Y todo eso dividido con respecto a b menos x. Ese debería ser como SF. Entonces podemos hacer, como le dije, el cambio de variable. Entonces hacemos el cambio de variable
este caso vamos a decir que y' de x va a ser igual a un cierto z de x. Así que nos quedaría lo siguiente. Aquí nos quedaría z', nos quedaría z' de x, b menos x, igual a bh partido en bp, y la raíz de 1 más, aquí nuevamente nos aparece z, sería z al cuadrado. Entonces sería z al cuadrado. Así que ahora que tenemos, esta sería una ecuación, sería una EDO de primer orden. Entonces esta EDO de primer orden nos podemos dar cuenta que se puede resolver por separación de variables. Porque aquí vamos a tener algo que depende solo de z y aquí tenemos algo que depende solo de x. Entonces esto va a ser equivalente a decir que aquí tengo z' de x dividido en 1 más z al cuadrado de x igual a b, bueno, igual a bh, bp y b menos x. Eso en principio. Bueno, en este caso aquí ya estamos considerando el caso en el que esto es distinto de 0. Y estamos considerando aquí el caso en el que obviamente esto también va a ser distinto de 0. Estamos considerando todos esos casos porque obviamente, bueno, si esto es igual a 0, entonces ya no tiene ninguna gracia resolver esto porque no tenemos ninguna ecuación diferencial. Así que obviamente estamos considerando, pongamos aquí en paréntesis, se considera b menos x distinto de 0. Ya que como les dije no estaríamos resolviendo ninguna ecuación diferencial porque todo esto acá desaparecería. Y también estamos considerando esto distinto de 0, esta parte de acá. Que de hecho es distinta de 0 en principio porque estamos considerando esto al cuadrado, esto es algo positivo, más algo positivo, entonces esto de acá ya es algo positivo, no es algo igual a 0. Entonces en principio esto de acá es mayor que 0. Entonces ahora nos tendremos que preocupar de resolver esta ecuación de acá. Que de hecho si la escribimos como separación de variables nos quedaría en términos de diferenciales de z, que nos quedaría 1 más z al cuadrado. Aquí nos quedaría bh bp de x dividido en b menos x. Entonces ahora aplicamos la integral. Entonces ahora nos quedaría la integral de z, 1 más z al cuadrado. Y aquí nos quedaría bh bp. En este caso voy a cambiar aquí los signos. Entonces voy a poner aquí un signo afuera. Y nos quedaría la integral de dx y x menos b. Esto lo hice a propósito porque aquí va a aparecer un logaritmo. Entonces, si estaba al menos, entonces íbamos, había que ser igual hay que hacer el cambio si que queremos dejar esto como un logaritmo al resolverlo. Y una cierta constante c, que aparece, porque recordemos que estamos haciendo una integral indefinida. Entonces tiene que aparecer el c. Entonces, bueno, esta parte acá, como les dije, va a ser el logaritmo. Entonces, esta parte es súper sencilla y nos quedaría el logaritmo de x menos b más c. Y ahora hay que preguntarse, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta integral de acá? Entonces esta integral acá igual es clásica. Esta, bueno, en principio, así a secas, es seno hiperbólico. Si uno se la sabe por fórmula. Pero también se puede resolver. Se puede resolver con un cambio de variable. Uno puede decir, bueno, z va a ser igual a un cierto tangente de teta. Entonces aquí nos quedaría adentro, nos quedaría aquí la secante de teta, de acuerdo a la entidad trigonométrica de 1 más tangente al cuadrado igual a secante, bueno, aquí puse seno, secante al cuadrado, de acuerdo a esta fórmula, esta entidad trigonométrica, claro, aquí me quedaría secante. Y después uno puede hacer aparecer unos ciertos tangentes y secante, y me quedaría al fin y al cabo aquí como una especie de logaritmo, que de hecho vamos a resolverlo en el otro lado, por si no se acuerdan cómo resolver esta integral. Entonces vamos a ir a la otra página. Supongamos aquí 1. Entonces esta integral de z y 1 más z al cuadrado. Entonces yo les dije que podemos decir, bueno, z va a ser igual a un cierto tangente de teta. Entonces, bueno, primero el de z va a ser aquí el diferencial de tangente de teta, ¿cierto? Entonces nosotros si hacemos aquí el cambio de variable, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría aquí, bueno, abajo, nos quedaría en este caso 1 más tangente
de teta al cuadrado. Y arriba nos quedaría tangente de teta. Entonces, en este caso, sería, bueno, como les dije, otro recordatorio. Sabemos que 1 más tangente de teta al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Entonces, pues aquí hacemos ese cambio. Entonces, esto nos quería equivalente a d tangente de teta. Y aquí nos quería la integral, o sea, la raíz de secante al cuadrado. Que eso al fin y al cabo es lo mismo que simplemente secante. O sea, aquí nos quería secante de teta. Y en este caso también nos podemos dar cuenta que, bueno, este diferencial de acá, de teta, nos debería quedar como, bueno, sabemos que la derivada de tangente debería ser secante al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí como secante al cuadrado de teta, por de teta. Entonces simplemente reemplazamos y nos quedaría aquí secante al cuadrado de teta partido en secante, simplemente secante. Entonces nos va S con S. Entonces simplemente nos quedaría secante de teta. Entonces lo que siempre se suele hacer cuando uno tiene una integral de secante era hacer aparecer ciertos términos. Entonces, bueno, sabemos que siempre todo esto está multiplicado por un cierto 1. Entonces este 1 sabemos que podemos hacer aparecer una cierta fracción. Bueno, cualquier fracción que nosotros queramos en realidad, donde el numerador y el denominador sean iguales. Entonces en este caso vamos a hacer aparecer un tangente de teta más secante de teta dividido en tangente de teta más secante de teta. Entonces de esta forma me queda aquí la integral. Bueno, multiplicamos ese ahí y ese ahí. Entonces nos quedaría aquí secante de teta, tangente de teta más secante al cuadrado partido en tangente de teta más secante de teta. Entonces, fíjense que al hacer aparecer este término acá, lo de arriba queda, en este caso lo de arriba sería la derivada de lo de abajo. Es decir, si uno deriva esto con respecto a teta, aparece justamente este término acá. Porque, por ejemplo, si uno deriva en la tangente, aquí me aparece un secante al cuadrado. Y si yo derivo el secante, justamente me aparece un secante por tangente. Entonces, en realidad, como le dije, esta es la derivada de la parte de abajo. Bueno, aquí me falta el diferencial de teta. Entonces, esto corresponde justamente a un logaritmo. Porque sabemos que el logaritmo, siempre la integral o sea, siempre cuando tengo una integral que es igual a un logaritmo, siempre abajo, bueno, se encuentra la función y arriba se encuentra esa función derivada. Y con el de x. Entonces, este sería como ejemplo la función. Siempre, siempre, siempre es así. Entonces, en este caso podemos aplicar aquí el logaritmo. Así que nos quedaría el logaritmo de tangente de teta más secante de teta. Pongamos aquí recordatorio. Si tengo una función y la derivo, y tengo aquí la misma función pero sin derivada, eso siempre es igual a logaritmo de esa función f de x. Eso es como un pequeño recordatorio. Entonces ahí ya tenemos lista la integral, porque ahora nos quedaría, si volvemos a la variable que ya teníamos antes, porque ahora estamos en términos de teta, pero habíamos hecho un cambio de variable, habíamos dicho que teníamos z igual a tangente de teta. Entonces aquí nos quedaría, si dejamos estos términos de z, nos quedaría aquí z más secante. Pero sabemos que secante es igual a, bueno, la raíz, o sea, secante sería igual a la raíz de 1 más tangente. Entonces sería igual a 1 más z al cuadrado, de acuerdo a este cambio de variable. Entonces nos quedaría aquí raíz de 1 más z al cuadrado. Entonces esto implica que esta expresión de acá va a ser igual a lo que teníamos en el lado derecho de nuestra integral, es decir, esta parte de acá. Entonces aquí nos quedaría pegar eso de ahí. Y ahora simplemente habría que aplicar el exponencial. Porque fíjese que aquí tenemos logaritmo natural, tengo un logaritmo natural y aquí tengo una constante. Entonces, con el exponencial se me van a anular justamente ese logaritmo. Y nos quedaría aquí valor absoluto de z más 1 más z al cuadrado. Y aquí nos quedaría, bueno, en este caso,
esta parte de acá, uno la puede, de acuerdo a la propiedad del logaritmo, la puede dejar en este caso en el exponente. Entonces, todo acá lo podemos hacer desaparecer y nos quedaría aquí BH partido en BP. O sea, al aplicar el logaritmo nos queda X menos B de menos BH partido en BP. Y vamos a multiplicar aquí una cierta constante C, que en este caso esta constante C sería el exponencial de C, que simplemente lo reescribí. Y obtendríamos esta expresión de acá. De hecho, aquí mismo, bueno, esto ya sería como una especie de solución general, implícita de Z. En este caso, implícita porque sabemos que no está de forma explícita del Z. Simplemente lo tenemos aquí expresado de esta forma. Entonces, con esta solución ya podríamos, de hecho, aplicar, incluso con esta solución, ya podríamos aplicar la primera condición inicial. Que recordemos que, de hecho voy a ir un poquito para atrás, por si ya no se acuerdan. Habíamos dicho que el perrito en un principio estaba mirando al humano y se encontraba en reposo. Y eso era lo mismo que decir que la pendiente en 0 iba a ser 0. Entonces, sabemos que justamente esa pendiente es igual a z de 0, igual a 0. Entonces ahí tendríamos una condición inicial. Entonces, podemos aquí recordar que y de prima de 0 es igual a 0. Y eso es lo mismo que decir que z de 0 es igual a 0. Entonces, de hecho, podríamos, por ejemplo, como les dije, aplicarlo ya sea acá o acá. Entonces, por ejemplo, apliquémoslo acá, que creo que para mí al menos creo que es más sencillo. Por ejemplo, si reemplazo en el 0, se me va S, se me va S. Y simplemente me queda el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, aquí sería 0. Y aquí también sería 0. Entonces, en otras palabras, el C debería ser igual al logaritmo de B, con esas cosas de ahí. Entonces, tomamos esta expresión de acá. Entonces, esto implica que, como les dije, si tengo z en 0 igual a 0, se va esta expresión de acá, se va esta expresión de acá. Entonces simplemente me queda el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 dijimos que era 0. Entonces se nos va toda esta expresión de acá. Y nos queda simplemente 0. 0 igual a, esta parte de acá igual se me hace 0. Entonces simplemente me quedaría, bueno, aquí tengo valor absoluto. Entonces simplemente hago desaparecer ese signo negativo. Entonces me quedaría esta parte de acá, más C. Pero tiro, como está con negativo, puedo tirar esto hacia el otro lado y de alguna forma estoy despejando hacia el C. Entonces si tiro esto hacia el otro lado, me quedaría acá C igual a, vamos a eliminar esto de acá, igual a esto de acá, pero con signo positivo. Entonces esta sería la expresión de la constante C. Entonces, esto implica que z de x, bueno, en realidad no z de x, en realidad aún nos despejamos z. Vamos a tomar esta expresión de acá y esta de acá. Que esto va a ser más sencillo y quizá no va a ser tan necesario esta parte de acá. Vamos a borrar esta parte de acá, que no va a ser necesaria con ese cambio de variable que hicimos. O sea, con ese cambio, con esa condición inicial que colocamos. Entonces aquí reemplazamos el C. Entonces el C va a ser justamente todo esto de acá. O sea que no quería más esa expresión de ahí. Que si juntamos, nos quedaría aquí como BH, BP, del logaritmo de B partido en X menos B. Que de hecho, así queda un poquito más ordenadito que como lo hice antes. Entonces aquí quería X menos B y esto elevado a BH y BP. Entonces ahí, de hecho, ahí mejor conviene aplicar el exponencial. Y ahora aplicando el exponencial me quedaría aquí z más 1 más z al cuadrado. Y aquí me quedaría b partido en x menos b. BH y BP. Bueno, aquí me faltaron las raíces. En este caso, fíjense que B, bueno, primero recordemos qué es lo que es B. B en este caso era la posición en la que se encontraba el humano. Estamos diciendo que se encuentra, bueno, de acuerdo al sistema de referencia que elegimos, se encuentra en el lado positivo. Así que esta acá es positivo. Este término acá, en este caso sería negativo. Este x menos b. Porque recordemos que el perro se encuentra al lado izquierdo del humano. Entonces x menos b, recordamos que esta sería la posición del humano. Como este numerito acá es menor porque se encuentra al lado izquierdo, entonces esta recta acá es negativa. Entonces con el valor absoluto podemos dejarlo
como b partido en x, o sea, en b menos x, sin el valor absoluto. Entonces sabemos que esa expresión de ahí va a ser positiva. Y lo mismo acá. Sabemos que este término de acá es todo esto es positivo, porque esto es positivo, entonces la raíz positiva. Y estamos diciendo que esta es la trayectoria que está siguiendo en este caso el perrito. Bueno, la derivada de la trayectoria. Que en este caso la estamos considerando positiva, porque todo el rato aumentando la trayectoria. En este caso la pendiente. Entonces esto también sería positivo. Así que aquí simplemente podemos sacar este valor absoluto de acá. Ya que estamos considerando, como les dije, pendiente positiva. Entonces nos quedaría esta expresión de acá. Esta igual a esta de acá. Y de aquí podemos despejar el z. Entonces si despejamos el z, de hecho aquí nos quedaría 1 más z al cuadrado igual a menos z, es decir, tiré este z hacia allá, más b partido en b menos x, bh partido en bp. Entonces ahora aplico aquí al cuadrado y me quedaría 1 más z al cuadrado igual a todo este término al cuadrado. Entonces sería este al cuadrado, entonces nos quedaría s al cuadrado, menos s por s y por 2, es decir, menos 2 por z y por b partido en b menos x, bh, bp, y todo este término al cuadrado. Sería b partido en bx, o sea, b menos x, y 2bh partido en bp. Entonces fíjense que se va s con s. Y solamente ahora me quedaría un z, así que ahora voy a poder despejar el z. Entonces, en este caso tiro el z hacia el otro lado, porque está con negativo, entonces tirémoslo hacia allá. Y tiremos este 1 hacia el otro lado. Entonces nos quedaría aquí 2z de b menos bx, bh, bp. Aquí nos quedaría 1, bueno, menos 1 más toda esta expresión de acá. Y en este caso vamos a multiplicar por este signo. O sea, vamos en realidad a dividir por este término de acá y por este término de acá. Entonces esto va a ser equivalente a z de x igual a un medio. Bueno, menos un medio, porque acá hay un menos. De b partido en b menos x. Y aquí ahora en vez de un positivo va a tener un negativo. O sea, va a ser menos bh bp. Más un medio de este mismo término, pero como estamos dividiendo, entonces se nos va a ir ese 2 de ahí. Entonces aquí simplemente nos quedaría como b menos x y bh bp. Entonces ahí recién obtendríamos la solución de la primera ecuación diferencial, de la de primer orden. Entonces sería la solución de z. Pero sabemos que esto es equivalente a decir que aquí tengo la derivada de y, que justamente y lo que queremos encontrar. Entonces nos quedaría ahora esta ecuación diferencial. Bueno, por tiempo no la voy a resolver, pero súper sencilla de resolver. Porque fíjense que aquí todo esto depende de x, todo esto depende de x. Entonces aquí simplemente basta con integrar con respecto a x. Y ahí simplemente obtendríamos y de x igual a la integral de esto y a la integral de esto. Pero esto de acá también es súper sencillo de resolver. Porque al fin y al cabo, de hecho vamos a ir a la otra página. O sea, son integrales súper sencillas de resolver. Que de hecho con un cambio de variable como suele aparecer. Entonces si nosotros aquí integramos con respecto a x, nos quedaría aquí que esto va a ser equivalente a y de x igual a un medio de... Bueno, en este caso este menos lo vamos a aplicar. Entonces nos quedaría aquí... Bueno, este nos quedaría ahora en el numerador y este nos quedaría en el denominador. Entonces nos quedaría aquí 1 menos x partido en b. Bueno, aquí con una integral. De bh partido en bp de x. Más un medio de lo mismo. En este caso nos quedaría 1 menos x partido en b de menos bh partido en bp de x y otra constante c. Y como les digo, esta integral es súper sencilla de resolver. Aquí basta simplemente decir, bueno, esto lo llama por ejemplo w y simplemente va a ser w de b. O sea, la integral sería, la resolución sería eso más 1 y esa misma exponente aquí abajito. Y de ahí uno obtendría la constante con la otra condición inicial, diciendo que en el 0 se encuentra en el 0. Entonces, si uno resuelve, de hecho aquí voy a simplemente colocar la solución que la calculé por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo,
De hecho, aquí se lo dejo como ejercicio si quieren hacer esa integral. Pero el resultado en este caso sería un medio de... A ver, déjenme ver bien mis apuntes. Entonces, esto era b partido en 2 de 1 menos x partido en b de bh partido en bp más 1. Y esto dividido en 1 más bp, o sea, bh, bp. Y lo mismo, pero con el otro exponente. Este sería 1 menos bh partido en bp. Y aquí sería 1 menos bh partido en bp. Voy a poner esto un poquito al lado, más acá mejor, para tener más espacio. Y la constante. Y una vez que uno aplica, si aplicamos la condición inicial que en el principio el perrito se encuentra en el origen, entonces digamos que C va a ser igual a B por BP, BH, dividido en BP al cuadrado, menos BH al cuadrado. Entonces la solución sería la solución particular. Es decir, una vez que aplicamos todas las condiciones iniciales, sería que la trayectoria que quería seguir el perrito debería ser todo esto de acá, todo esto de acá, más todo esto de acá. Bueno, ese término lo voy a poner aquí abajito. Más, pongamos ahí. Entonces, esta sería la solución particular. En otra palabra, sería la trayectoria que debería seguir el perrito para siguiendo al humano. Que de hecho, si uno grafica esta solución, que de hecho, con esto termino, voy a compartir aquí. Tengo otro. De hecho, había graficado por aquí la trayectoria. Denme un segundito. Ahí se está compartiendo. Por ejemplo, aquí fíjense que, por ejemplo, bueno, aquí tomé toda la solución que obtuvimos. Simplemente la estoy ploteando. De hecho, aquí está el plot. Y bueno, en un principio no hay nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, en este caso se va generando la trayectoria. Bueno, en este caso, bueno, me faltó quizás graficar al humano. Pero el humano en este caso se va a ir moviendo por el... Aquí yo puse que el V iba a ser 10. Entonces el humano se encuentra en la posición aquí es 10,0. Si uno lo ve como un puntito. Y el perrito en este caso le dije que se encontraba en el 0,0. Entonces en este caso estoy haciendo pasar el tiempo. Y claro, está aumentando la trayectoria del perrito. Y yo le dije que, claro, esto debería ser como una especie como de curva. De hecho, debería ser una cosa como que se va a ir curvando cada vez más. Hasta encontrarse con el humano en el 10. Entonces justamente se va dando. A medida que voy haciendo pasar el tiempo, justamente va aumentando la curva hasta que un momento que ya lo encontró. De hecho, ahí ya, si uno quiero, de hecho, si quiero darle más puntos o más tiempo, siempre va a mantener ahí la curva. Justamente porque una vez que llega al V, es decir, llega aquí al número 10, ya se encontró con el humano. Entonces no, después la curva no va a seguir, solamente se queda hasta ahí. Después se hace cero, por así decirlo, se vuelve como una constante. Que de hecho tiene sentido. Porque si uno, por ejemplo, toma, recordemos que esta es la solución. Esta es la solución que recién encontramos. De hecho, aquí está todo lo que tiene x, todo lo que tiene y, que son las dos integrales, y esta sería la constante que encontramos con la condición inicial. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el x igual a b, es decir, cuando el perrito llega a la posición en la que se encuentra el humano, justamente aquí me quedaría b partido en b. Es decir, me queda 1. Entonces me queda 1 menos 1. Toda esta parte de acá sería 1 menos 1. Entonces toda esta parte de acá se va. Y lo mismo ocurre acá. Esto también se me iría, porque sería 1 menos 1 también. Entonces, el perrito se encuentra con un humano, va a ser justamente para i igual eso. Va a ser esa parte de ahí. Entonces justamente va a ser, bueno, en este caso con los valores que yo puse, sería como casi en el 7, como por la parte de acá. Entonces, claro, tiene sentido que, porque de hecho intuitivamente habíamos dicho que esta era como más o menos la forma que quería obtener. Y claro, justamente se da que esta es la forma. Pero aquí está mucho más preciso porque tenemos la solución en este caso de este modelo. Entonces, bueno, ahora voy a volver aquí al iPad. Entonces, eso en principio. Claro, aquí me demoré resolviendo la ecuación, así que no logré ver el tema de transformación en Laplace. Así que vamos a tener que dejar eso para el día viernes. Así que el viernes comenzamos con transformación de Laplace y ahora estamos terminando con aplicaciones. Así que esta sería la última aplicación que veríamos de ecuaciones de segundo orden.
Ya, entonces lo dejaríamos hasta acá. Así que nos veríamos el viernes. Así que chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe, Chao, cuídese. profe. Chau, chau.